Les doy la bienvenida a alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a este espacio dedicado al área de tecnología en Aprende en Casa 2. En esta ocasión abordaremos el tema Solución a problemas técnicos en los servicios. Y el propósito será solucionar un problema técnico considerando el grupo social al que se pertenece. Y para ello contamos con la presencia de los maestros Sandra Reyes y Enrique Guzmán. Bienvenidos, maestros. ¿Qué tal, Nadia? ¿Qué tal, maestra Sandra? Es un gusto estar con ustedes. Nadia, maestro Enrique, también es un placer participar en esta sesión con ustedes. Antes de iniciar con el tema de hoy, quisiera recordarles lo importante del cuidado de la salud, invitarles y pedirles que mantengan las medidas preventivas. Quédense en casa lo más que puedan, laven sus manos varias veces al día y si salen, sigan manteniendo su sana distancia. Así es, Nadia. Estamos viviendo una gran prueba como sociedad. Hoy, todas y todos debemos estar solidarios y cuidarnos mutuamente. Recuerden que también es importante que tengan a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema. Y sin más preámbulos, comencemos. Como recordarán, en la sesión anterior se planteó un problema técnico y para resolverlo se sugirieron varias alternativas de solución en donde se integraron diferentes técnicas de varios énfasis de campo, precisando lo que algunos énfasis aportaban para solucionar el problema definido. Nadia, ¿recuerdas cuál fue el problema técnico planteado? Me parece que el problema técnico planteado fue el incremento de población y sus necesidades. ¿Es así, maestra Sandra? Así es, Nadia. Muy bien. En la sesión, los maestros mencionaron cómo algunos énfasis de campo aportaban conocimientos, técnicas y procesos para resolver el problema. Consideraron también la importancia que tiene el contexto social y cultural en la resolución de un problema técnico. Maestro Enrique, ¿me podría recordar cuáles son las características de un contexto social y cultural? Claro que sí, Nadia. Con mucho gusto. Mira, el contexto sociocultural hace referencia al entorno social y cultural en el que crece y vive una persona y la influencia que éste ejerce en sus ideas y comportamientos. Dentro de este concepto se incluyen los aspectos históricos, políticos, económicos, educativos, religiosos, éticos y estéticos presentes en su comunidad en un espacio y tiempo determinados. También abarca a los grupos con los que el individuo interactúa, como su familia, sus amistades, sus vecinos y otros actores, así como las costumbres, los conocimientos y el progreso artístico, científico e industrial en el cual se desarrolla. Muchas gracias, maestro. Espero recordar algunas otras cosas. Me imagino que este concepto será de gran importancia en el tema de hoy. Esto se pone muy interesante. Para continuar, es muy importante tener ya muy claro que tenemos diversos campos tecnológicos y cada uno de ellos cuenta con distintos énfasis y técnicas. Por lo que en esta ocasión abordaremos el campo tecnológico de la salud, los servicios y la recreación. Es importante mencionar que para delimitar nuestro tema, le daremos especial atención al área de los servicios. Así es, maestro Enrique. En la actualidad, han emergido e impulsado diferentes servicios que atienden aspectos como recreación, salud, cultura, producción, mantenimiento, reparación y adecuación de bienes a través de la prestación de servicios que responden a diferentes necesidades, tanto individuales como colectivas. Los servicios se encuentran inmersos en todos los campos. Su expansión se ve favorecida por las nuevas necesidades que van surgiendo a partir de varios factores, como el crecimiento de la población y de empresas o instituciones.
el campo de las tecnologías de la salud, los servicios y de la recreación agrupa técnicas administrativas y organizacionales que son comunes a varios énfasis de campo. Y las diferentes técnicas de este campo interactúan con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las instituciones y de las organizaciones para proporcionar un servicio eficiente. Ahora que recuerdo, las tecnologías que integran este campo utilizan técnicas comunes, pero se diferencian por su objetivo final, pues depende del proceso o del servicio sobre el que interviene de acuerdo con la necesidad a satisfacer. Entre ellas están turismo, administración contable, ofimática, entre otras. ¿Verdad, maestros? Excelente, Nadia. Y para ir ampliando, definamos el campo tecnológico de los servicios. Este campo de las tecnologías de los servicios es la agrupación de técnicas que tiene como finalidad la óptima función de los servicios. Un servicio es un conjunto de procesos técnicos que buscan responder a una o más necesidades en donde intervienen técnicas relacionadas con la administración y organización. Las principales características de los servicios es que son intangibles, ya que no se construyen objetos. Más bien se refiere a que no podemos deducir la calidad del servicio hasta el momento en el que se hace uso del propio servicio. Son heterogéneos, ya que los servicios generalmente se modifican para cada usuario o nueva situación. No se pueden producir en grandes cantidades porque varían mucho de un caso a otro. Perecederos, porque un servicio no se puede guardar ni almacenar para usarse en otro momento. Inseparabilidad, la cual se refiere a que existe relación directa entre el prestador de servicio y el cliente. Se crea y consume al mismo tiempo. Algo que se debe tomar en cuenta en todo servicio es tener satisfechos a los clientes, ya que si les gusta el trato que reciben, ellos regresarán y recomendarán el servicio a otros posibles clientes. A ver, maestra Sandra, esto quiere decir que para resolver un problema técnico no siempre se tiene que fabricar o innovar un objeto, sino que se puede también resolver creando o innovando un proceso o servicio. Así es, Nadia. Un problema técnico puede resolverse también a partir de la construcción de un programa para automatizar un proceso, para eficientar tiempos, o bien crear un plan de control de calidad de productos o un plan de organización para los servicios de salud, así como planificar el riego en un cultivo, entre otros. Y para que quede más claro, y a ti y a nuestras alumnas y alumnos, plantearemos una situación problemática con la que se pueda comprender mejor este tema. Esta problemática está relacionada con el énfasis de la administración contable. Maestro Enrique, antes de que plantee lo que tiene en mente, le comento que un amigo va a poner un negocio, pero me decía que no sabe cómo manejar sus finanzas. ¿Cómo le podemos ayudar a tener un mejor control de sus gastos? Mira, para ello, partamos de que tu amigo necesita un método para organizar las finanzas de su negocio. Esta situación en tecnología la identificamos como un problema técnico, ya que carece de un método para planear su situación financiera. Qué bueno que tu amigo se preocupa por planear sus finanzas, pues a veces por no tener un buen control de lo que invertimos y gastamos en el hogar o en nuestro negocio, nos metemos en otro tipo de problemas, evitando que podamos destinar una parte de los recursos al ahorro. Las grandes empresas deben tener un buen control de sus finanzas. Algunas de ellas contratan asesores financieros, ya que el control de gastos es parte de su éxito. Sin embargo, es necesario llevar a cabo un registro de nuestros ingresos y egresos personales, ya que con ello se logrará un control que evite los endeudamientos innecesarios. Para ello, las técnicas contables nos permiten tener un mayor control. Por ejemplo, la técnica de la cuenta T, que es una forma esquemática para hacer registros contables de diferentes hechos económicos. El control financiero no es una nueva técnica de organización económica.
actualmente es un factor importante en el desarrollo económico de todo negocio, empresa, incluso hasta de un país. Lo anterior contribuye al bienestar social. El bienestar social se refiere a la satisfacción conjunta de una serie de factores que responden a la calidad de vida del ser humano en sociedad. Algunos ejemplos de bienestar social son la educación, la seguridad social y vivienda, entre otros, y para ello existe el gasto social. El gasto social se refiere a una parte del presupuesto que el Estado destina a la satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos, con la finalidad de lograr una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva. Para comprender mejor lo antes mencionado, veamos y analicemos el siguiente video. El gobierno va a tener recursos con que invertir en educación, en bienestar social, y esto pues la verdad es que es una de las mejores épocas que tuvimos en el siglo XX como mexicanos. Para hacer frente a los retos de la urbanización y el acelerado crecimiento demográfico, se aumentó el gasto social, particularmente en servicios como educación, vivienda y salud. Sin embargo, esto no fue suficiente, dado el acelerado crecimiento poblacional y la masiva migración del campo a la ciudad ocasionada por las grandes diferencias en el nivel de vida entre uno y otra. Las industrias urbanas no fueron capaces de absorber a la creciente demanda de empleo. Alrededor de las ciudades surgieron grandes cinturones de pobreza marcados por la marginación, el desempleo y la falta de servicios públicos. Los beneficios del milagro mexicano no se repartieron equitativamente. La riqueza del país siguió concentrada en las minorías privilegiadas mientras aumentaba el número de pobres. Todo parece que estaba perfecto, estaba creciendo mucho la economía y sin embargo había algunos problemas. Por un lado, teníamos que el sector agropecuario estaba empezando a ser desplazado por el industrial. Había habido una política expresa para tratar de tener alimentos baratos y que esto pudiera facilitar el proceso de urbanización y el proceso de industrialización. Por otra parte, también las propias industrias, con esta protección que se les había dado, al no tener que enfrentar la competencia externa, la competencia de importaciones, lo que hacía es que pudieran dormirse en sus laureles, es decir, no le ponían suficiente cambio tecnológico, suficiente efectividad en la producción, y esto hacía entonces que las empresas pudieran empezar a toser un poquito, a no producir como realmente deberían de estarlo haciendo. La agricultura, como decía, queda subordinada, pero no solamente eso, lo que sucede es que ya no provee los recursos que necesita el país. Uno de los problemas fue justamente el que no hubiera una política industrial o política tecnológica adecuada que permitiera llevar a cabo cambio tecnológico dentro del país y que no tuviéramos que estar importando todo el tiempo la tecnología de fuera. Entonces, estos tres elementos se debilitan, digamos, el proceso de crecimiento tan rápido que habíamos tenido, y se agrega uno más, que es la falta de recursos, ahí sí, del ahorro interno de los mexicanos para poder invertir. Entonces se tiene que empezar a recurrir al extranjero. La deuda externa es pequeña al principio, pero va creciendo. Aún en los años 60, el Estado mexicano tiene que recurrir a otras formas de financiamiento para poder pagar la inversión tan necesaria que se necesitaba. Esta necesidad de recurrir a otros lados le limita al sector privado su propio desarrollo, en parte porque el gobierno le toma del ahorro de los bancos, se lo lleva al sector público porque no puede hacer una reforma fiscal. Ustedes habrán escuchado que se han hecho esfuerzos todo el tiempo por hacer reformas fiscales porque no se pagan los suficientes impuestos. Bueno, esto sucede desde 1962, fracasa un intento de reforma fiscal que justamente le obliga al gobierno a ir por otros lugares y empezarse a endeudar. Entonces, si uno toma por un lado la debilidad del sector productivo como tal, porque no está produciendo las cosas con la mejor tecnología, porque no está pudiendo exportar y por lo tanto no tenemos dólares con qué comprar fuera, el Estado, el gobierno tuvo que traer esos dólares pidiendo prestados de fuera para poder comprar lo que necesitábamos. Cuando esta situación se vuelve ya más difícil, que va a ser a finales de los años 60, entonces
vamos a tener un intento de cambio de modelo en donde entraremos a lo que se puede llamar como el populismo mexicano de los años 70. Pero esa ya es otra historia para otra ocasión. La Segunda Guerra Mundial y las condiciones políticas nacionales impulsaron la industrialización del país. A partir de 1940, la economía mexicana experimentó un crecimiento sostenido impulsado por la industrialización, lo que favoreció el surgimiento de la clase media. Sin embargo, este crecimiento se basaba en un mercado interno altamente protegido de la competencia del exterior. Los productos mexicanos eran poco competitivos a nivel internacional y se dependía de la importación de bienes de capital y tecnología. Como observaron en el video, el desarrollo económico de un país define si se trata de un país desarrollado o en vías de desarrollo. Y lo mismo sucede en una localidad y en la familia. Es decir, todo depende del poder adquisitivo que se tenga. El poder adquisitivo se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se pueden adquirir con un monto determinado de dinero. Es decir, la capacidad económica para obtener bienes y servicios. El poder adquisitivo puede o no permitir la disponibilidad de los recursos económicos que tiene una persona para atender sus necesidades y deseos, obtenidos de sus ingresos y de su patrimonio. Cuanto mayor sean los recursos de la persona, mayor será su poder adquisitivo y viceversa. Para comprenderlo mejor, veamos un ejemplo. Nadia, imaginemos que tienes 10 pesos. ¿Qué podrías comprar con ese dinero? Pues supongo que 2 naranjas. Muy bien. Entonces se puede afirmar que tales naranjas representan el poder adquisitivo de dicha moneda. O sea, si no puedo pagar las 2 naranjas, ¿entonces mi poder adquisitivo es bajo? Así es, ya que de lo contrario tendrías que conseguir prestado más dinero para poder adquirir las naranjas y esto implicaría comenzar a endeudarte. Y si este ejemplo lo traduces a adquirir mayores préstamos, empezarías a tener una deuda económica que en muchas ocasiones es difícil de pagar. Por eso es importante el control financiero. Cuando se lleva a cabo un buen control de las finanzas, se puede destinar una parte de los recursos a la salud, a la recreación y a otras actividades que no siempre se tienen previstas. Es por ello que en esta ocasión invitamos a las alumnas y alumnos a meditar sobre el ahorro y principalmente a obtener un mejor poder adquisitivo a través de la inversión o puesta de un negocio, a fin de mejorar su calidad de vida. Para comprender mejor lo que hemos visto hasta ahora, veamos el siguiente video. En 1940, el mundo se enfrentaba al proceso de la Segunda Guerra Mundial. Diariamente se publicaban noticias desde el frente de batalla sobre los avances del ejército nazi. Mientras tanto, en México habían terminado las reformas políticas y sociales del cardenismo. Sin embargo, quedaba una asignatura pendiente, la industrialización del país. La coyuntura internacional era favorable. La Segunda Guerra Mundial aumentó la demanda de artículos mexicanos, pues la mayoría de los países desarrollados dirigían sus esfuerzos productivos hacia la guerra. A partir de entonces, los gobiernos en turno impulsaron activamente el desarrollo industrial de México. ¿Se pueden ustedes imaginar un país sin pobres? Bueno, de haber mantenido el crecimiento de esos años hasta hoy, ya hubiéramos acabado con ese problema. Desde los años 30, a raíz de la Gran Depresión de 1929, México registró una fuerte industrialización. Esto se debió precisamente a que las importaciones se volvieron caras, costosas y por lo tanto había un estímulo para las empresas mexicanas para producir en México lo que antes estábamos importando. En los años 30 el crecimiento de la industria va por ahí del 5, del 6% anual, lo cual es una tasa muy elevada. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, esto se acelera porque hay una demanda de fuera, demanda por nuestros productos, dado que los demás países en el nivel internacional están en guerra y por lo tanto no pueden producir todo lo que necesitan.
entonces nos compran productos y esto acelera la industrialización en México, que le va a permitir arrancar con la participación muy estrecha entre el sector público y el sector privado. Aquí hay una verdadera alianza de producción entre el gobierno, que está construyendo infraestructura, está construyendo carreteras, presas, aeropuertos, maneras de cómo apoyar a la iniciativa privada para que su producción sea todavía más rentable. Se conectan mercados y esto permite que efectivamente la industrialización tome mayor fuerza. Maestros, después de ver el video, comprendí que es necesario comenzar a ahorrar y mejorar el proceso para controlar mis gastos y mis ingresos. Pero díganme, ¿tienen alguna sugerencia de cómo puedo iniciar? Claro que sí. Mira, una forma muy sencilla de poder hacerlo es mediante el uso de un software, es decir, un programa de computadora que facilita esta actividad. Los programas de hoja de cálculo son muy adecuados para llevar a cabo esta acción, ya que pueden presentar gráficas de los ingresos y de los gastos realizados de manera rápida y sencilla. Pero si su poder adquisitivo familiar no les permite tener una computadora, entonces otra técnica que les puede ayudar es llevando un control en una libreta, en la cual pueden escribir cuáles son los ingresos netos y el total de los gastos fijos. Así el sobrante podrá ser ahorrado o utilizado para una inversión. Recuerden que lo importante es no perder de vista que el buen control financiero les ayuda a tener un mejor poder adquisitivo. Para ello, les pedimos que observen la imagen que se encuentra en pantalla. Ustedes pueden ir completando los datos que consideren convenientes. Y para que inicien a ahorrar, les proponemos la siguiente actividad. Ahorrar el 10% de todo ingreso que tienen. Al final del año, cuenten el total de sus ahorros e inviértanlo en lo que crean conveniente. ¿Qué opinas de la actividad, Nadia? Maestros, realmente se me hace una dinámica divertida. La llevaré a cabo con mi familia y de esta manera todos ahorraremos. Muy bien, pero no olvides que es importante buscar estrategias de inversión que te permitan incrementar tu dinero para poder elevar tu poder adquisitivo. Ustedes, alumnas y alumnos, también consideren hacer lo mismo. Maestros, para empezar a concluir, ¿podrían ser tan amables de resaltar los conceptos importantes que hemos visto hasta ahorita? Con gusto. En la sesión hablamos, entre algunas otras cosas, de un problema técnico en los servicios, el cual no siempre se tiene que fabricar o innovar un objeto, sino que puede también resolverse creando o innovando un proceso o servicio, cuya característica principal es ser intangible. También explicamos el poder adquisitivo. Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se pueden adquirir con un monto determinado de dinero. Finalmente, esperamos que ustedes lleven a cabo un buen control de las finanzas, a fin de elevar su poder adquisitivo. Ahora sí, hemos llegado al final de esta interesante y productiva sesión. Y no me queda más que agradecer la presencia de los maestros. Gracias, maestra Sandra. Gracias a ti, Nadia, por tu participación. Gracias, maestro Enrique. Gracias a ti, Nadia. Muy amable. Nos despedimos con un abrazo a la distancia. ¡Hasta pronto!